Saludos amigos, es un placer estar nuevamente con ustedes en este espacio para los amantes de los relatos paranormales y las historias de terror. Se acerca el mes de noviembre y es tradición que en ese mes recordemos a nuestros seres queridos, aquellos que ya no están entre nosotros. Es por eso que en esta ocasión y anticipadamente queremos compartirles relatos de suscriptores los cuales han tenido lugar o se relacionan con los panteones o cementerios. Y sin más que decir, comenzamos. Mi nombre es Pascual. Recuerdo que hace 3 años una prima de mi padre le pidió una foto de la tumba de su papá, porque hace años no lo visitaba y que a raíz de esto el difunto se había enojado y se estaba desquitando con mi hermana menor. La niña había enfermado tanto que la tuvieron que llevar al doctor y nada que se curaba, pues no le encontraban nada que se pudiera diagnosticar por medio de la ciencia médica. Fue hasta que la llevaron donde una señora que tenía fama de curandera, y ella nos dijo que el difunto estaba enojado pues se le apareció en sueños. Así que mi padre tuvo que ir al panteón a dejar una muñeca de palitos que esta misma señora le había dado y a pedir disculpas al difunto. Le ofrecimos una misa y le hicimos un rosario. A los pocos días mi hermana mejoró bastante, no entiendo qué pasó, pero luego de eso todo volvió a la normalidad. Mi nombre es Rebeca. Recuerdo una historia un tanto entre graciosa ahora que la recuerdo y un poco terrorífica, la verdad. Cuando tenía aproximadamente 5 años, el día 2 de noviembre, el Día de los Muertos, en el cual se acostumbra a visitar la tumba de tus familiares fallecidos para dejar las cosas que les pusiste en las ofrendas. Como morría que era, cualquiera se aburre y se pone a jugar. A 2 o 3 tumbas junto a nosotros había una que tenía azulejo. Recuerdo que no tenía flores, solo daba a notar mucho que era un azulejo azul y la cruz a la cabeza de aquella tumba, motivo por el cual en aquel momento de juego me agarré para sostenerme de aquella cruz y me puse a brincar en aquel azulejo. Esto porque si brincaba sin sostenerme sabía que podría caerme en el azulejo. Pasé como un minuto así sin algún percance hasta que en un momento sentí como si tuviera tierra dentro de mi playera. En la parte de la espalda era fría, muy húmeda. Recuerdo que solo me abrí de abajo de la blusa como para sacudirme y poder seguir brincando, pero sentí más y más tierra. En ese momento recuerdo que corrí gritándole a mi madre que alguien me había echado tierra. Ellos voltearon a ver y me dijeron que dónde estaba, qué me había pasado, porque me había ido lejos de ellos. Yo les señalé la tumba donde había estado saltando hace unos momentos. Recuerdo que ellos me revisaron y no tenía nada. Yo solo les señalaba dónde había sido y que allí estaba aquella tumba. Al instante mi abuelo sacó un cigarrillo, lo prendió y me echó el humo. Recuerdo que yo seguía sintiendo mucho frío porque la tierra que me había caído la sentía mojada. Pero ellos no me llamaron o me hallaron nada dentro de mí. Mi abuelo me llevó a que le mostrara cuál había sido la tumba donde estaba saltando y me dijo que le pidiera disculpas al difunto. Pedí disculpas, dejamos unas flores y un cigarro, pero la incomodidad que yo sentía no desaparecía. No fue sino hasta que salimos del panteón sentí como si la tierra de mi ropa había salido. Desde entonces me porté bien y siempre estuve cerca de mis familiares para no pasar una experiencia igual. Creo que el difunto me educó. Mi nombre es Denise. Cuando vivía en Argentina fui de cita con mi novio al cementerio de Chacarrita, en busca de la tumba del famoso cantante Gustavo Cerati. El panteón es uno de los más grandes y hermosos en el aspecto de las tumbas y el cuidado que se le da. Es bastante bonito, en la sección segunda por la arquitectura que tiene, muy llamativa. El caso es que íbamos explorando y vimos unos túneles con urnas. Pensamos que debíamos bajar más que todo por la curiosidad. Había unas escaleras para ingresar a estos. Cabe destacar que se sentía mucho el olor a difunto, por así decirlo. Recuerdo que cuando bajamos allí el olor se había vuelto peor. Ya esa parte solo me recordaba a un backroom. Era una atmósfera muy turbia el ir bajando por allí.
Llevábamos los celulares guardados y bloqueados, pero al llegar a la parte baja el celular de mi novio se encendió y se abrió sola la app de Pokémon Go. Nos sacó mucho de onda porque el celular sonó bien fuerte y según nosotros, además de llevarlos bloqueados, les habíamos desactivado el sonido. Aproveché para tomar una foto rápida para mostrar de dónde nos habíamos aventurado y retornarnos a la salida, pero esas escaleras parecían eternas, entre la adrenalina y el olor putrefacto de descomposición y restos. Ese olor como a viejo, pero más penetrante y fuerte. Yo nomás quería salir de allí, pero sentía que esas escaleras nunca terminaban. No sé de dónde se nos ocurrió decir en voz alta que ya no íbamos a molestar a nadie, y fue que al fin vimos que se acababan aquellas escaleras. Logramos subir con más tranquilidad. Hay tumbas muy bonitas que son un deleite visual. La forma en que se recuerdan a sus seres queridos ya fallecidos, se siente un montón de energía en el lugar, y en muchos puntos de ese cementerio hasta dan ganas de llorar. Realmente es algo impresionante. Mi nombre es Adri. Hubo un tiempo donde yo vivía en Matamoros, en una colonia que se llama Palmares. Cabe recalcar que todo esto fue en el año 2018 y pues la zona de Matamoros era un lugar peligroso a causa del crimen organizado. Bloqueos, enfrentamientos, gente que dejaban con cuerdas. Ustedes saben a lo que me refiero. Para ese entonces yo vivía en una de las privadas que detrás de ellas había un cementerio abandonado y mi casa era de un solo piso, solo que mi cuarto tenía una ventana que daba justo al frente al cementerio y no había ningún tipo de barda o cerca que impidiera el paso hacia mi dirección. Esa vez era una noche de Semana Santa y recuerdo bien que pasó un grupo de aproximadamente de 10 a 12 personas, como en caravana, con antorchas y cantando. Yo pensé en ese momento que eran rezos por cuestiones religiosas o algo así, pero iban hacia el cementerio y como yo apenas era un niño pequeño de 10 años, no era tan prudente que saliera y no lo hice. Pero al cabo de una hora veo que regresan esas mismas personas. Pero de regreso en caravana, toda esa parte estaba conectada con brechas hacia matorrales y otras partes de la colonia, pero tenían que pasar cerca de mi cuarto, como a 5 metros para tomar una brecha que llevaba hacia un baldío. Cuando pasaron por allí, movido por mi curiosidad, me asomé y me di cuenta que a ninguno se le veía el rostro. Y todos venían con túnicas largas, tenían en sus brazos lo que parecía ser cuerpos de niños pequeños. En ese momento no supe qué hacer y esperé hasta que se hiciera de día. Y le dije a mis papás, pero por obvias razones no me creyeron. Pensaron que estaba mintiendo o que había tenido alguna pesadilla. El caso es que eso lo vi y se quedará en mis recuerdos por el resto de mis días. Mi nombre es Mario. Yo antes tenía la costumbre de ir seguido al panteón de mi pueblo porque era muy tranquilo y podía pensar a gusto, era como algo que, aunque suene extraño, me relajaba. En aquel lugar no había ruido o cosas así. El caso es que en una de las últimas tumbas, siempre que yo pasaba, escuchaba que golpeaban desde adentro, como si estuvieran intentando salir. La verdad no sé si sea un suceso paranormal, porque en Iztapalapa no es conocido porque suceda ese tipo de cosas. Pero ya una tumba súper vieja, sin excepción, cada vez que pasaba se escuchaba siempre lo mismo. Esos golpeteos como si alguien estuviera intentando salir. A su misma vez en otra tumba se prendía una radio casi a diario, cada vez que cerraban el panteón. También en un entierro que fuimos con mi hermano, él vio una figura negra paseando entre las tumbas. Tiempo después dice que vio esa misma figura frente a nuestra casa. Como un plus, cuando estaban velando uno de mis tíos, mi papá vio cómo entraba y se sentaba hasta atrás uno de mis sobrinos. El caso es que este sobrino falleció hace ya 2 años antes que mi tío. Tengo muchas más anécdotas ya que mi familia es enorme, así que a cada rato vamos a funerales y entierro. Lo más reciente que recuerdo que me pasó es que en una funeraria pasé a hacer uso del baño general, pero mientras lo utilizaba escuché que otra persona entró a utilizarlo, pero él entró a la parte de los urinarios. Me pareció curioso porque el baño solo lo puede utilizar una persona a la vez.
Cuando salí, afuera estaba mi hermano y la señora de la limpieza. Me estaban esperando porque supuestamente yo era el último que había entrado a usarlo. Mi nombre es Cami y hace muchos años fui de viaje con mi familia a Pensilvania. Y me acuerdo que de donde vivía mi abuelo en Estados Unidos era como el campo. Él vivía en una casa rodante, algo que allá es muy común. Lo curioso es que enfrente de donde vivía, si caminabas más adelante, había un panteón en una lomita. Pero era un panteón muy bonito, con su césped verde, árboles, muy cuidado. Las tumbas, la mayoría eran como lápidas pegadas al césped. Lo curioso también era que no estaba cercado, es decir, que cualquiera podría acercarse, a diferencia de los cementerios que nosotros conocemos. Bueno, lo interesante es que como el panteón era una loma alta, desde esa loma podías ver hacia abajo que aproximadamente 10 a 12 tumbas estaban encerradas, como con una red, con una puertita y un candado, pero era un candado grande que desde la loma podías verlo. Cuando pregunté por qué esas tumbas estaban aisladas y no como las demás, me dijeron que era porque esas personas habían muerto de forma trágica, como accidentes en los cuales habían quedado irreconocibles o algo parecido. Me acuerdo de que yo al ver esas tumbas desde la loma, vi a alguien en medio de todas. Estaba vestido de negro hasta la cara. Le pregunté a mi abuelo por qué había alguien allí si la puerta tenía candado. Él solo me dijo que no viera eso y que siguiera normal. Pero me quedé con la incógnita de saber que tal vez vi algo que no debería haber visto. Pero en ese momento no tenía tanto uso de razón como para seguir preguntando, así que hice caso y no volví a decir nada sobre aquello.